Muy buenas tardes, mi nombre es Dulce María Pérez Cupul, alumna del séptimo cuatrimestre en la carrera de Derecho de la UNIT sede Cozumel. Los contratos en general son acuerdo de voluntades entre las partes, donde se otorga la transferencia de obligaciones y derechos mercantiles respectivamente. Existen también los contratos en materia civil. Sin embargo, su clasificación respecto a estos que se estudian radica principalmente en la naturaleza de sus actos y en el fin último que se persigue. Existen varios tipos de contratos en materia mercantil. Sin embargo, todos ellos parten de tener los mismos elementos para existencia y validez. Los contratos en derecho mercantil aplican los criterios empleados por estudiosos del derecho, los cuales hacen una diferencia entre los diversos tipos de contratos que existen, ya sea por objeto, por el tipo de voluntad, por su fin, por su formato y por su solemnidad entre los más usuales. Contratos en derecho mercantil. Estos se rigen por el Código de Comercio y leyes mercantiles. Son onerosos y o gravosos. Se presentan de manera masiva, sin fines de lucro. Contienen partes comerciales. No requieren tanta formalidad. Son dinámicos y estrictos para el pago. No aplican prórrogas. Contratos en derecho civil. Estos se rigen por el Código Civil. Son gratuitos. Se presentan de forma esporádica, sin fines de consumo. Contienen partes particulares. Requieren cierta formalidad para su validez. Son estáticos y cuentan con más facilidades para el pago. Elementos del contrato en derecho mercantil. Conocer los elementos que deben contener los contratos en derecho mercantil sirve para identificar su validez. Es primordial que cuenten con los siguientes elementos: consentimiento, objeto y formalidad. El consentimiento es el acuerdo de voluntades y o aquel acuerdo en que las partes proponen y dan a conocer las necesidades, limitaciones, derechos y obligaciones. El objeto se entenderá como la prestación de forma voluntaria de una obligación de dar, hacer o no hacer. La formalidad, también conocida como solemnidad, y es el elemento mediante el cual se ve reflejado el acuerdo de las voluntades. La clasificación de los contratos mercantiles. Los contratos informáticos surgen ante la necesidad de regular las relaciones comerciales a través de la web, pero más aún todos aquellos actos de comercio que tengan relación con los ordenadores. Contratos relativos a las cosas. Tienen por objeto la entrega de una cosa, contrato de compraventa. Contratos relativos a los servicios. Estos pactan la realización de una conducta, contrato de servicios profesionales. Los contratos de créditos y seguros. Estos constituyen el pago de una suma determinada, contrato de seguro. Contrato de unión. Son aquellos por medio del cual se asocian las personas. Un ejemplo es un contrato de sociedades. Como lo hemos citado, es fundamental el conocimiento a través del acuerdo de voluntades para que sea válido un contrato. Sin embargo, no estamos exentos de encontrar los llamados vicios de consentimiento, como lo son el error, el dolo, la violencia, la incapacidad de alguna de las partes. Aunado a lo anterior, podemos mencionar que los contratos pueden considerarse anulables, esto es, si la voluntad de las partes se encuentra viciada. Una vez identificados los elementos y los vicios que pueden presentar los contratos, comprenderemos la clasificación de contratos que existen. 1. Contratos unilaterales. Esto es, defendiéndolos como aquellos contratos que solo generan obligaciones para una parte y derechos para otra. 2. Contratos bilaterales. Son aquellos en los cuales, como su nombre lo indica, generan obligaciones y derechos de manera recíproca para las dos partes. 3. Contrato oneroso. Es aquel que impone gravámenes o algún tipo de provecho recíproco para las partes. 4. Contrato gratuito. A diferencia del contrato anterior, no existen gravámenes y provechos para ambas partes. Una parte tiene los provechos, la otra parte tiene algún tipo de gravamen u obligación.
5. Contratos reales. Porque su perfeccionamiento se realiza cuando surgen efectos y no se hace sino hasta la entrega de la cosa. 6. Contratos consensuales. Son aquellos que se perfeccionan a través del mero consentimiento, al contrario, sensu de los mencionados anteriormente, que son los reales. No es necesaria la entrega de la cosa. 7. Contratos formales. Los definiremos como aquellos que para su perfeccionamiento y como requisito de validez deben realizarse por escrito. 8. Contratos solemnes. Es el nombre que reciben los contratos que tienen las características singular de ser de una manera específica. Es decir, si no cumplen con esa característica considerada como elemento de existencia, simplemente no existen. 9. Contratos principales. Son aquellos que existen sin necesidad de algún otro para su existencia. 10. Contratos accesorios. Son aquellos contratos que, para considerarse existentes, dependen de la presencia de otro contrato. 11. Contratos instantáneos. Son los que cumplen su objetividad en el mismo momento de su firma o en el mismo momento de estipular, establecer y cumplir sus derechos y obligaciones. Ambas partes, es decir, se satisface al momento en que se celebra. Se conoce también como operaciones a contado, por realizarse en el mismo momento. 12. Contrato sucesivo. A diferencia del contrato anterior, son aquellos donde el cumplimiento de las obligaciones se debe realizar en un periodo determinado. Mi materia, contratos, títulos y operaciones de crédito. Docente, licenciado José Maza Basto. Gracias.